Galenica, somos ciencia y tecnología. La primera actividad presencial que hicimos como empresa Galenica. Voy a dejar con ustedes a Miglarino Consultores. Ellos llevan mucho tiempo trabajando con nosotros y al igual que Ana Claudia Perón, están continuamente apoyándonos en esta difusión de nuevas técnicas y también especialización y sobre todo actualizaciones en normativas. El tema es la norma ISO 15189, el draft de la nueva versión 2022 y recalcar, por supuesto, que Galenica siempre ha querido ser el puntapié inicial para todas estas actualizaciones. Lo fuimos en la guía CLSI C24, los primeros en hablar de ella. Aquellos años atrás en que apareció el protocolo P15 versión A3, también fuimos los primeros. Y esta vez no queremos ser la excepción, mostrando este primer alineamiento que hay ya de un draft oficial, que lo más probable es que se publique dentro de los próximos días incluso. Así que dejo con ustedes primero a Evangelina Hernández, que va a ser la primera parte de la presentación. El draft de lo que va a ser la ISO 15189-2022. Como ustedes saben, la norma actualmente vigente es la del año 2012, es la tercera versión de la norma. Y hoy, 10 años después, tenemos lo que va a ser la norma 2022. Para que todos sepamos bien qué es el draft de una norma y que comprendamos qué implica esto, les voy a contar brevemente cuáles son las etapas de desarrollo de una norma ISO. Todas las normas ISO pasan por 6 etapas de desarrollo que las van a ver codificadas de 10 en 10, comenzando por la 10, terminando con la 60. En la etapa 10 se presenta el proyecto de desarrollo de la nueva norma y en la etapa 60 la norma se publica. Nuestra norma, la que, si todo sale bien, va a ser la ISO 15189-2022, inició el proceso en agosto del 2018 y hoy, en agosto del 2022, estamos en la etapa 50. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo les voy a presentar, y Gabriel, es el draft final de la norma que va a entrar en una etapa de votación por los países miembros de ISO de son 8 semanas de votación, y a partir de ahí tenemos 2 alternativas. O se aprueba la norma, que yo les voy a mostrar, o no tenemos norma ISO 15189-2022. Obviamente que esto ya viene por un proceso de votación y lo más probable es que se apruebe la norma. Y vamos a tener a fines de este año la versión aprobada, es decir, va a entrar en la etapa 60. Se aprueba la norma. Dicho esto, todos sepamos que estamos con el draft final de la norma ISO 15189-2022. Vamos, para empezar, a recordar cómo es la norma actual. ¿Sí? La norma actual es la 2012, consta de 25 requisitos que se distribuyen en 2 grandes requisitos, el 4 que dice todo lo que es de gestión y el 5 que dice todo lo que es técnico. Bueno, esta norma, con esta estructura, desaparece completamente. ¿Sí? Nos olvidamos del requisito 4, nos olvidamos del requisito 5, ya no tiene más esa estructura el draft. Y pasamos a tener 33 requisitos que se distribuyen en 5 requisitos, del 4 al 8. ¿Qué implica esto? ¿O cómo lo podemos ver? Que la norma está mucho mejor ordenada y es mucho más fácil de interpretarla. ¿Sí? Tenemos el requisito 4, 5, 6, 7 y 8, ordenaditos que ahora los vamos a ver. La norma, si bien tiene 5 requisitos normativos, empieza por el punto 1, 2 y 3. En el 4 comienzan los requisitos normativos. En el punto 1, que no es un requisito, es el punto, de alcance, pasó algo muy importante que todos ustedes tienen que saber, que
La norma ISO ahora va a incluir los requisitos para los point of care. Esta norma que ustedes ven, que es la ISO 22870 del 2016, que tiene los requisitos para los point of care, va a desaparecer y se incluye adentro de la 15.189-2022. Esta desaparece, la 22870, y la contiene la 15.189-2022. En referencias normativas, lo único que les voy a mencionar es que se incluye la norma 17025 del año 2017, que es la norma base para la 15.189. En el punto 3, venimos con puntos, no hay requisitos acá. Tenemos términos y definiciones, el nuevo draft tiene 25 definiciones. Se eliminaron 13 definiciones de la norma actual que son todas de sentido común, porque la norma, piensen que decía la definición de proceso preanalítico, todos sabemos qué es el proceso preanalítico. Entonces, en este draft se sacaron 13 términos que son de sentido común y se incorporaron 11 términos que la gran mayoría están asociados a los requisitos técnicos, como por ejemplo sesgo, conmutabilidad, incertidumbre, veracidad. Hasta acá venimos sin requisitos. Vamos al primer requisito normativo y ahora van a ver por qué les digo que está muy ordenada y es mucho más fácil de entender la norma 2022 o lo que va a ser la norma 2022. En requisitos generales la norma habla de la imparcialidad, la confidencialidad y que los pacientes son nuestra prioridad. Tenemos que asegurar el bienestar, la seguridad y todos los pacientes tienen derecho a una atención equitativa y libre de discriminación. Esto es lo básico, ¿no? Nuestra labor empieza acá, requisito 4. Requisito 5. Todo bien, pero en el laboratorio, para que el laboratorio funcione, tiene que haber una dirección, un gerenciamiento y tenemos que tener una estructura. Entonces, en el requisito 5, la norma me dice que tengo que ser el laboratorio, una entidad legal, ¿sí? Reconocible. Tengo que tener el director del laboratorio, y el director del laboratorio es el responsable de la implementación del sistema de gestión de calidad. ¿Sí? El único responsable de la implementación del sistema de gestión de la calidad es este señor, que puede ser un señor, una señora o un conjunto de señoras y señores. Actividades del laboratorio, ¿qué es esto? El laboratorio tiene que definir su alcance, es decir, el alcance de sus actividades, incluyendo si tiene algún point of care. Y también tiene que tener en sus actividades el asesoramiento y la ayuda en la interpretación de los resultados. ¿Sí? Estructura y autoridad, obviamente, para que el laboratorio funcione tenemos que tener una estructura organizativa y una autoridad definida. Objetivos y políticas, el laboratorio tiene que tener objetivos, políticas, indicadores de la calidad. Y en este punto también hay un cambio importante con respecto a la ISO 2012, que es que en una nota se aclara que no es necesario tener el manual de calidad, el famoso manual de calidad. ¿Sí? Se lo dan como optativo, el que quiere tenerlo lo tiene, el que no lo quiere tener no lo tiene. El manual de calidad oficia como el documento donde están todas las políticas de calidad. Si quiero lo tengo, si no quiero no lo tengo. Y el punto de la modificación es la gestión de los riesgos. Riesgo de daño al paciente y oportunidades de mejora en el cuidado de la salud del paciente. Y algo que eso no les mencioné, que es importante y lo van a ver a lo largo de toda la presentación, es que esta norma, vieron que eso les dije, incluye la norma de los point of care. Bueno, pero también tiene algo que es muy particular y muy importante, que la norma no repite requisitos que están en otro estándar normativo. ¿Sí? No repite cosas. Simplemente, si hay otro estándar en algún punto, va a hacer referencia, como en la gestión del riesgo nos manda a la ISO 22367, que es de gestión de riesgo en el laboratorio, y a la 35001, que es de riesgo biológico en el laboratorio. No se repiten requisitos. Esto es un gran cambio, ¿sí? La gestión del riesgo. Hay un requisito completo de gestión de riesgo, que es el 5.6, pero hay otro en el último punto de la norma, que es acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
Es decir, que el draft tiene 2 requisitos completos asociados a la gestión del riesgo. Y los que conocen la norma ISO 15189-2012, la actual, solamente tiene un requisito de gestión del riesgo, que es el 4.14.6, un parrafito mínimo, ¿sí? Que me dice tiene que hacer la gestión del riesgo y no dice nada más. ¿Sí? Hay una breve mención en otros puntos normativos, pero es muy poco lo que dice la 2012 de gestión del riesgo. Esta norma tiene 2 puntos completos y si ustedes ven, como yo les puse, el índice de la norma, todos los requisitos, vamos a ver dónde la norma menciona gestión del riesgo, además de en estos 2 requisitos. Miren lo que es. Toda la norma dice, tiene que gestionar el riesgo, tiene que gestionar las oportunidades, tiene que gestionar el riesgo, las oportunidades, siempre direccionado a el daño al paciente y la mejora del cuidado del paciente. Hay otro punto que también es importante en este draft, que es la incorporación de este requisito, acciones para abordar riesgos y oportunidades, hizo que las acciones preventivas de la ISO 15189-2012, la actualmente vigente, desaparezcan. No existen más las acciones preventivas, ¿sí? Que nos complicaban un poco qué es acción preventiva, qué es acción de mejora. Bueno, desaparecieron las acciones preventivas. Punto 6. Van a ver cómo todo está ordenadito. 6. Requisitos de recursos. ¿Qué me dice todo lo que tiene que tener el laboratorio para funcionar? ¿No? ¿Qué tengo que tener? Personal, obviamente. Instalaciones y condiciones ambientales. Me manda a la ISO 15190 de seguridad. Equipamiento, calibración de equipos, trazabilidad metrológica. Tengo que tener reactivos y consumibles. Tengo que tener acuerdos de servicios y productos y servicios externos. Todos los recursos están metidos acá, en el 6. ¿Qué les quiero contar como llamativo de este requisito particular? Que se incorpora el concepto de trazabilidad metrológica de los resultados. ¿De qué resultados? De los pacientes. Los pacientes, los resultados de los pacientes tienen trazabilidad metrológica. Y ese concepto como tal no estaba explícito o no está explícito en la ISO 15189-2012. Esta norma lo incorpora directamente y me vuelve a mandar a la 17511-2020, que es una norma de trazabilidad. Como verán, no se repite nada, va direccionando a diferentes normas. Y esto también es interesante porque esto es motivo de bastante conflicto en el laboratorio. Ustedes saben que la norma, tanto la 2012 como este draft, les van a pedir que ustedes hagan pruebas de aceptación de los reactivos antes de usarlos. Pruebas de aceptación de los reactivos antes de usarlos. Y eso es complicado de hacer, más en laboratorios muy grandes donde cambian mucho los lotes de reactivos. Entonces, la norma, el draft en realidad, nos dice en una nota que puedo utilizar el control interno para desarrollar estas pruebas de aceptación. Cuidado, dice, puede usarlo, pero lo ideal sería utilizar muestras de pacientes para evitar problemas de conmutabilidad de los materiales de control. Pero me habilita a utilizar el material de control. 7, ya vamos casi terminando. 7. Este punto es extremadamente importante y se van a llevar una gran sorpresa. Requisitos de proceso. Me va a decir todos los requisitos asociados a los procesos críticos del laboratorio de análisis clínicos. Y yo estoy segura que si les preguntara a ustedes cuáles son los procesos críticos del laboratorio, estarían de acuerdo con el draft en que es preanálisis, análisis, posanálisis. Y sí, hay 4 procesos más que son críticos para el laboratorio. Y uno dirá, ¿cómo? Si son preanálisis, análisis y posanálisis. Sí, esos son los críticos, pero hay 4 más que los incorpora el draft, ¿sí? Trabajo no conforme. ¿Qué dice la norma? Si usted tiene una actividad del servicio o los resultados de los análisis son no conformes, tiene que tener un proceso para ver si va a trabajar, no va a trabajar, cómo va a ser frente a una parte del proceso o un resultado no conforme.
Control de datos y gestión de la información. Esta me la dejó Domingo servida, ¿sí? Porque les habló de automatización, entonces obviamente que el control de los datos y la gestión de la información es un proceso crítico hoy en el laboratorio de análisis clínicos, con la gran automatización que están sufriendo los laboratorios. Cuidado con reclamos. ¿Sí? La gestión de los reclamos es un proceso crítico para este draft normativo. Reclamos. Y el último, que esto no estaba pero muy poquito en la norma ISO 2012, es planificación de emergencia y continuidad operativa. Es decir, tenemos que tener un plan de contingencia para tener la continuidad operativa. Llegamos al 7 y nos falta uno solo. El 8, requisitos del sistema de gestión de calidad. Último requisito normativo. ¿Y qué me dice la norma? Que tengo que establecer un sistema de gestión de calidad, que quién era el responsable de implementarlo, el director del laboratorio, y que ese sistema de gestión de calidad tiene que cumplir con requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema de gestión? La documentación del sistema, el control de documentos y registros, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, que ya las vimos, la mejora continua y también el feedback de los pacientes, usuarios del servicio y el personal. Acciones correctivas, evaluaciones que incluyen indicadores y auditorías internas y revisión por la dirección. Estos son los requisitos mínimos del sistema de gestión de calidad. Pero uno dice, Evangelina, ¿qué quiere decir esa parte ahí? ¿Vieron el primero que dice requisitos generales y opciones? ¿Qué es eso y opciones? La norma expresa que ustedes tienen dos opciones. O implementan estos requisitos mínimos, ¿sí? El sistema de gestión de calidad cumpliendo con estos requisitos mínimos que están en la norma, o implementan un sistema de gestión de calidad ISO 9001, por ejemplo, que cumpla con el requisito 4 a 7 y con los mínimos. ¿Sí? Esto es básicamente lo que ya todos sabíamos, que el sistema de gestión de calidad de la 15189 tiene reconocimiento, es un sistema de gestión reconocido. Entonces ahora la norma lo pone como opciones, o cumplo lo mínimo o cumplo con el de la ISO 9001, por ejemplo, y me aseguro de cumplir del 4 al 7. Bien, y ahora lo vamos a librar a la suerte, a ver qué requisito les va a tocar a Gabriel, que básicamente les va a hablar del 7.2, proceso de análisis. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. La verdad es un gusto poder compartir una vez más una actividad presencial después de tanto tiempo y que pueda ser acá en Chile. Lo que vamos a hablar ahora es un poquitito el punto 5 viejo, ¿no? Lo que hablábamos de lo que era aseguramiento de la calidad analítica en la versión anterior y que hay de nuevo y que sigue siendo muy parecido, pero está un poquito más ordenado. Vamos a tratar de recorrer todo este borrador de principio a final con todos esos puntos. Vamos a hablar de lo que son los procesos de examen, que va a abarcar lo que ustedes recuerdan como el punto 5 viejo, todo lo que era el 5 de la norma anterior. Entonces, cuando entramos en este punto del borrador, el 7.2, que son los procesos de examen, nos encontramos con un montón de puntos. Tiene unas consideraciones generales, va a hablar de lo que son verificación de métodos de análisis, va a hablar de lo que es validación de métodos de análisis, vamos a hablar de lo que es incertidumbre de medida, con referencia, cuando paramos en incertidumbre de medida, vamos a hacer referencia a un documento nuevo que también es ISO, una especificación técnica, que va a estar referenciada por completo para lo que es incertidumbre de medida. Vamos a hablar un poquitito de lo que son intervalos de referencia biológicos y límites de decisión clínica, documentación de los procedimientos de análisis y finalmente lo que es aseguramiento de la validez de los resultados de análisis, que si yo pienso en esto me pongo a pensar qué nos querrá decir con todo esto y nos está hablando, si bien hace una introducción general, nos va a hablar de lo que es el control estadístico interno de la calidad,
lo que son esquemas de evaluación externa de la calidad, lo que es comparabilidad de los resultados de análisis. Todo eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar de a poquito con este recorrido y vamos a dejar un espacio al final para que puedan formular todas las preguntas que ustedes consideren apropiadas. Comencemos con los aspectos generales de este punto, de este nuevo borrador. Algo que se arrastra de la versión anterior es que se supone que un laboratorio que está trabajando y está tratando de generar resultados que son clínicamente útiles y que aportan valor al cuidado de la salud del paciente, tiene que partir de la implementación de procedimientos de medida que han sido validados para su uso previsto, han sido ya validados y sabe que pueden ser utilizados para lo que nosotros los queremos utilizar. El objetivo es que estos procedimientos puedan asegurar la exactitud clínica de los resultados que van a surgir del análisis de muestras de pacientes. En este aspecto general nos dice que parte de la información de esa validación, que por lo general es llevada a cabo por los fabricantes de los procedimientos de medida, puede ser encontrada en los insertos de los reactivos, pero también podemos recurrir a procedimientos de medida que han sido validados y esa validación ha sido publicada en algún libro específico, en publicaciones supervisadas por pares, en guías y estándares de consenso, y regulaciones nacionales y o regionales. Entonces, lo que se está indicando no difiere mucho de la versión anterior, que deberíamos escoger al momento de introducir procedimientos de medida en nuestro laboratorio, procedimientos de medida que han sido validados y que contamos con información de esa validación de todas estas fuentes. Esto no tiene cambios, esto sigue igual que en la versión vigente de la norma. Es interesante que se empiezan a recalcar algunas cosas y Evangelina les habló de la importancia de lo que es la introducción de gestión de riesgos en todo este borrador nuevo de la norma. Nos dice que en varios puntos las normas nos dice que los laboratorios deben definir especificaciones de desempeño analíticos para los procedimientos de medida, considerando su uso previsto sin perder de vista que nosotros tenemos que asegurar el cuidado de la salud del paciente. Lo que está en azul es un agregado que no estaba en la versión vigente. Algo que es muy importante es que si los fabricantes generan instrucciones para el correcto uso de un procedimiento de medida, nosotros no nos podemos apartar de esas recomendaciones, porque esos procedimientos de medida fueron validados siguiendo esas recomendaciones. Entonces nosotros debemos seguir y respetar los procedimientos de análisis. Y tenemos que básicamente poder identificar quiénes son las personas que están a cargo de implementar esos procedimientos de análisis. Nos dice, esto que está en azul es todo nuevo, ¿no? Cuando está en azul significa que está nuevo en este draft y no estaba en el estándar vigente. Tenemos que tener la información sobre estos procedimientos de medida que han sido validados y nosotros hemos escogido en el laboratorio para el cual hemos definido especificaciones de desempeño analítico, tienen que estar documentados y esa documentación tiene que estar siempre actualizada y tiene que estar disponible. Siempre es muy importante que se revise de manera periódica qué es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el draft nos dice que es necesaria una revisión periódica de los procedimientos de análisis para asegurar que son útiles para su uso previsto. Bien, nos salimos de esta descripción general y nos metemos en un punto que cuando surgió esta norma por primera vez, verificar procedimientos de medida antes del 2003, para ser cierto, no era una práctica frecuente en el entorno del laboratorio clínico, ¿no? Entonces, en la primera versión de la norma ISO era bastante ambiguo lo que era verificación de procedimientos de medida y generaba bastante inconvenientes porque nadie a ciencia cierta tenía muy claro de qué había que hacerse y cómo tenía que hacerse. Entonces, a medida que fueron surgiendo las distintas versiones de esta norma, eso se fue corrigiendo y en este borrador hay algunas correcciones que van a aportar valor. Dice que se debe contar con un procedimiento para verificación de especificaciones de desempeño del fabricante o del método. Y de acá
esto que está en azul significa que es una reacción nueva, surge un punto que desde mi punto de vista es un tanto crítico y ojalá que en esta corrección final, ojalá subiera algo diferente, pero siempre se habló en las versiones anteriores que esta verificación de los procedimientos de medida tenía que ser independiente. ¿Eso qué significaba? Que la tenían que hacer en el laboratorio, con personal del laboratorio, el personal que tenía que llevar a cabo o implementar de manera rutinaria ese procedimiento de medida. Y la noticia, que no es tan bonita es que esto desapareció. Esto de verificación independiente no está. Esto que menciona específicamente lo que es una verificación independiente no está de manera explícita en el nuevo borrador. Si quieren, después cuando hacemos las preguntas, esto puede dar algunas interpretaciones diferentes sobre quién puede llevar a cabo las verificaciones y de lo conveniente o poco conveniente que eso puede llegar a ser. Sin apartarnos de lo que es verificación, nos dice que algo que siempre generaba un poco de incertidumbre era, tengo que verificar un procedimiento de medida. ¿Cuáles son los parámetros de desempeño que son críticos y tienen que ser verificados? Entonces esto se conserva todavía del estándar anterior y nos dice que hay que escoger parámetros de desempeño a verificar considerando el uso previsto de la prueba. Entonces, con el correr de las versiones de ISO, uno fue buscando algún criterio válido para saber escoger cuáles son los parámetros que tenían que ser verificados. Más allá de eso, después de haber escogido los parámetros, ¿a qué guías podíamos recurrir para verificar esos parámetros? Esta parte está sin cambio. Ahora, acá empezaron a surgir algunos inconvenientes, ¿no? ¿Qué parámetros de desempeño yo tengo que escoger para verificar para un procedimiento de medida? ¿Cuantitativo o cualitativo? O podemos hablar también de estos procedimientos de medida que son cualitativos pero generan resultados binarios pero a partir de una respuesta interna continua. Traducido en palabras más simples, por ejemplo, pruebas de serologías infecciosas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que verificar? Y ahí empiezan a surgir cierta confusión. Entonces, un buen punto de partida es saber que se puede verificar lo que ha sido validado. Si algo no fue validado, no puede ser verificado. Entonces yo les conté en unas diapositivas anteriores que parte de los resultados de las validaciones que llevan a cabo los fabricantes, ustedes lo pueden encontrar en los insertos de reactivos, pueden estar publicados en algunos libros, en papers o publicaciones revisadas por pares, en alguna recomendación de una asociación o en alguna recomendación de alguna institución. Entonces, algo importantísimo que en algunos casos genera un poco de confusión es que si no fue validado, no puede ser verificado. Si nosotros tenemos que cuantificar un parámetro de desempeño que no fue validado, no lo podemos verificar, lo vamos a tener que validar nosotros. Entonces, el punto de partida inicial, consulten el reporte de validación publicado del procedimiento de medida, ¿no? Y ahí ustedes van a ver cuáles son los parámetros de desempeño que son críticos y tienen que ser verificados. A veces hay recomendaciones, asociaciones, regulaciones y requisitos para la acreditación. Algunos organismos de acreditación les sugieren cuáles son los parámetros. Y en realidad, ya medio como que eso ya está bastante establecido. Si le hablan de un procedimiento, ayúdenme un poquito todos ustedes, a ver, si les hablan de un procedimiento de medida cuantitativo, ¿qué parámetros de desempeño se les ocurriría a ustedes verificar? Yo sé que ustedes lo saben y me pueden ayudar. ¿Cuáles? ¿Precisión? ¿Veracidad me dicen? Totalmente de acuerdo. ¿Qué otro? Intervalo de medición, que en algunos casos lo podemos ver como linealidad. Esos tres, lo bueno que esos tres van siempre para un procedimiento de medida cuantitativo. Y después podemos agregar algunos otros que son un depende. ¿Y cuáles serían? Exacto, límite de sensibilidad, que en la mayoría de los casos lo que van pidiendo son el límite de cuantificación. Y, perfecto. ¿Y el otro? Lo mostré en una diapositiva. Los intervalos de referencia, cuando son declarados. Entonces los dos últimos son un depende, ¿no? O sea, límite de cuantificación, ¿cuándo lo van a verificar? Y cuando hay algún nivel de decisión médica para el procedimiento de medida, a concentraciones muy bajas, ahí sí,
corresponde verificar el límite de cuantificación. Y los intervalos de referencia, ¿cuándo los tienen que verificar? Cuando informan intervalos de referencia, porque a veces ustedes informan valores de corte o recomendaciones, ¿no? Entonces, eso es algo distinto. Y si les hablan de un procedimiento de medida cualitativo, ¿quién me ayuda? Sensibilidad, especificidad, vamos a hacerlo sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica, y aunque no, precisión también. Dice, ¿estás hablando de cualitativo? Sí, precisión también. Y en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia. Y ahora, ya que venimos post pandemia, en un momento cuando empezamos con las pruebas de COVID nos agarró todo el pánico a ver qué parámetro de desempeño teníamos que verificar y nos empezó a desaparecer la palabra de sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica y nos empezaban a aparecer ¿qué otras dos parámetros? Acuerdo positivo y acuerdo negativo. Después podemos dialogar por qué aparecía, pero bueno, estamos todos bastante de acuerdo. Bien, seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Algunas veces, nosotros trabajamos con muchos laboratorios que están en procesos de acreditación, ¿no? Y entonces el organismo de acreditación les solicita que verifiquen un parámetro de desempeño que no está declarado en el inserto ni en ningún tipo de documentación. Y el mal clásico es el que mencionó usted. Muchas veces piden la verificación de un límite de cuantificación y eso no está. Y yo les dije, no se puede verificar lo que no fue validado. Entonces acá las noticias no son muy simpáticas porque van a tener que validarlo ustedes. Y son protocolos que son un poquitito más complejos desde el punto de vista estadístico, más costosos en la cantidad de determinaciones y tal vez un tanto más costosos en el tratamiento estadístico de los datos, ¿sí? Pero esta situación es bastante frecuente. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Siguiendo con lo que es verificación, es importante cuando yo hago precisión, por ejemplo, ¿no? voy a verificar la precisión. ¿En qué concentraciones lo hago? Y tengo que tratar de verificar la precisión del procedimiento de medida en concentraciones que estén próximas o representen niveles de decisión médica, porque es ahí donde yo voy a terminar evaluando el error de mi procedimiento de medida. Si bien vieron que yo les dije, sacaron ese término que decía verificación independiente, por otro lado les dice que la verificación la tiene que llevar a cabo personal capacitado. Uno puede jugar al abogado y se puede poner medio confuso acá, que los resultados de las verificaciones tienen que ser revisados y que tiene que haber un registro del cumplimiento de las especificaciones. Si un procedimiento de medida es modificado después de que fue verificado o después de que fue validado, y ya no es el mismo procedimiento de medida, ¿no? Entonces es altamente probable que tengan que repetir la verificación. Esto lo está contemplando el nuevo borrador. Siguiendo con la verificación, ¿qué tengo que contemplar? La presentación nosotros la dejamos disponible, así que para que no se estresen con las fotos y más, se las dejamos disponibles. Registros, ¿sí? Tiene que haber registros de todo lo que fue la verificación. ¿Qué registros? ¿Qué especificación de desempeño analítico tiene que ser verificada? ¿Qué resultados fueron obtenidos en los protocolos que ustedes van a utilizar para estas verificaciones? Y después, básicamente, tengo que enfrentar lo que yo obtuve frente a la especificación y determinar si se cumplió o no se cumplió. ¿Me fue bien o me fue mal? Entonces esto, como está ordenado, tiene bastante sentido y es bastante agradable. Nos cambiamos, parece que no cambié nada, pero cambié la palabra de arriba. No me fui de verificación y me fui a validación. Hubiera sido más feliz tal vez si le cambiaba el color, pero no se lo cambié. Pero ahora, fíjense en que sí estamos en validación, no en verificación. Entonces, vamos con un tema. Lo de validación se mejoró de versiones anteriores, ¿no? Si yo les digo a ustedes, ayúdenme ustedes, ¿qué procedimientos de medida ustedes tienen que validar y no verificar? Yo sé que lo pueden hacer y me pueden ayudar un poco, vamos. ¿Cuáles tendríamos que corresponde validar y no verificar? Bien, perfecto, me dicen in-house. ¿Eso qué significa? Un procedimiento de medida que yo desarrollé en el laboratorio. Claro, entonces no tengo una validación de ese procedimiento, yo lo desarrollé. Entonces lo tengo que validar. ¿Y qué más?
cuando la creatividad no es tan buena, ¿no? Entonces, yo tengo un procedimiento de medida que ha sido validado en determinadas circunstancias y viene alguien y le mete la mano, ¿no? Entonces, le sacamos algún filtro, acortamos los tiempos de lectura, hacemos modificaciones y trabajamos de una manera diferente a cómo el procedimiento de medida fue validado. Entonces esa validación ya no corre y lo tengo que validar yo. Y la otra es cuando trabajo con procedimientos de medida fuera de su alcance o fuera de su uso previsto. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de cómo trabajar un procedimiento de medida no modificado, pero fuera de su alcance o su uso previsto? Excelente. No escuché acá atrás, pero acá me lo dijeron muy bien. El procedimiento de medida fue validado para trabajar con muestras de suero plasma, pero por una decisión propia yo lo voy a usar para líquidos de punción o lo voy a usar para orina. Estoy fuera del alcance y del uso previsto del procedimiento de medida, en ese caso lo tendría que validar. Entonces, procedimientos de medida que deben ser validados, me lo dijeron ustedes. Si ustedes ven, hemos cubierto las tres alternativas, ¿sí? Las tres cosas que logramos conversar entre todos nosotros. Seguimos. En la versión anterior, la versión vigente en realidad, porque no es la anterior todavía, es la versión vigente, en el capítulo de validación había un listado de todos los parámetros de desempeño que debían ser validados, por lo menos, o considerados. Y un listado bastante grande. Acá, en este nuevo draft, se habla de definir el alcance de la validación, y ahí ustedes van a decir que van a validar, definiendo el uso previsto del procedimiento de medida, y esto que dice EDA sería como especificaciones de desempeño analítico y niveles de decisión médica para los procedimientos de medida que ustedes están validando. La nota desapareció, no está más. Esa sugerencia no la van a encontrar en el borrador. La validación, esto prácticamente es igual que lo que les conté en verificación. Tiene que ser llevado a cabo por un personal capacitado, se deben revisar los resultados y se deben registrar. Cada vez que un procedimiento de medida que había sido validado es modificado, hay que ver qué tan grande fue esa modificación y cuál fue el impacto que tuvo esa modificación sobre el procedimiento de medida validado, y es muy probable que tengan que volver a validar varios de los parámetros de desempeño. ¿Cuáles? Y va a depender del impacto de esa modificación en el procedimiento de medida. Tienen que conservar registros de qué? Del procedimiento de validación utilizado, las especificaciones de desempeño analítico que ustedes han definido para el procedimiento de medida, los resultados obtenidos, y siempre ustedes establecen una meta o especificación, obtienen un resultado y ustedes ahí tienen que comparar el resultado obtenido frente a la especificación establecida para poder decidir si les fue bien o les fue mal. Bien, vamos a un punto. No quiero poner un adjetivo, quería decir crítico, borroso, medio gris, que va a traer algún tipo de situación, lo que es la incertidumbre de medida. Ya, hablando sinceramente, antes del 2003, que aparece la primera versión de la 15.189, ¿cuántos de ustedes manejaban en sus laboratorios el concepto de incertidumbre de medida? Levanten la mano. No se manejaba, no era un concepto que fuera de uso frecuente o rutinario en un laboratorio de análisis clínico o en un banco de sangre. Seguíamos manejando, o manejamos, de hecho en muchos laboratorios lo siguen manejando, el concepto de error total. Hasta ahí estamos bien. Entonces, lo que fue incertidumbre de medida fue un aprendizaje. En la primera redacción de la primera versión estaba bastante confuso la redacción de este punto, y ahora en el 2022 tal vez desde mi punto de vista no quedó lo lindo que podría haber quedado. ¿Qué nos dice? La incertidumbre de medida de los valores cuantitativos medidos debe ser evaluada y mantenida para su uso previsto cuando sea relevante. Esto es muy parecido a la versión vigente, no hay grandes cambios. Versión vigente, 2012, draft. Versión vigente. El laboratorio debe determinar la incertidumbre de medición en la fase analítica. ¿Por qué está puesto en rojo? Cuando estaba la primera versión de la 15.000,
les hablaba de incertidumbre de medida y no mencionaba en qué parte o qué parte del proceso general de examen debía ser considerada para estimar la incertidumbre de medida. Entonces empezaron a gestionarse varios modelos que le decía que la incertidumbre de medida tenía que considerar todo lo que pasaba a nivel de preanálisis y posanálisis. Entre el 2003 y el 2007 se dieron cuenta que eso era un imposible en el laboratorio clínico, entonces lo quitan y empiezan a focalizarse en que la incertidumbre de medida tiene que ser evaluada específicamente en la fase analítica del proceso general de examen, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos hasta ahora. En el draft nos dice, la incertidumbre de medida de los valores cuantitativos medios debe ser evaluada y mantenida para su uso previsto cuando sea relevante. Desapareció esa cita específica a la fase analítica, pero más adelante nos hace referencia a otro documento en donde sí lo dice. Entonces, como les contó Evangelina, no repite el draft requisitos que fueron definidos en otras guías o en otros documentos. 2012, la versión vigente. Poco sentido tenía que ustedes estimaran la incertidumbre de medida si ustedes no le colocaban una meta, ¿no? Porque si no terminaba siendo un número que decía incertidumbre de medida del ácido úrico, 17%. En este nivel de decisión médica. Y yo les pregunto, ¿y qué les parece? Les pregunto, ¿qué les parece una incertidumbre del 17% para el ácido úrico en un nivel de decisión médica, invento, de 8.2? ¿Les parece bien o les parece mal? En realidad cada uno podría tener su propia percepción y a algunos les parecería bien, a otros les parecería mal, a otros más o menos, pero porque yo no les di toda la información, les di solo parte, les di datos. Para poder transformar esos datos en información yo debería definir una meta o un límite para esa incertidumbre de medida. Entonces poco sentido tiene estimar la incertidumbre de medida si ustedes no colocan un límite para esa incertidumbre de medida. Bueno, en la 2012 estaba mencionado y acá parece que no aparece, pero sí, una vez más, sí aparece, pero no en el borrador, sino en el documento que referencia el borrador, que lo vamos a ver ya, que es una especificación técnica, ISO 20914 del 2019. ¿Sí? Es un documento que habla de la estimación de la incertidumbre de medida específico del documento para laboratorios clínicos. ¿Sí? Las estimaciones de incertidumbre de medida deben ser revisadas regularmente. Fantástico. Entonces acá con mucho cuidado ustedes tienen que escoger un modelo para estimar la incertidumbre de medida y en el procedimiento que van a redactar o a escribir de cómo lo van a hacer tienen que definir con qué periodicidad van a hacer esa estimación. Si no es posible medir la incertidumbre de medida para un procedimiento analítico, se debe documentar por qué no lo pudieron hacer. No basta decir con qué no lo hicieron, ¿no? Sino que tienen que explicar por qué no lo hicieron. Las estimaciones deben estar disponibles a solicitud. Este punto es muy importante porque lo que les está diciendo es que todavía no es obligatorio que ustedes informen la incertidumbre de medida junto a los resultados, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque faltaría preparar a la gente que va a recibir el resultado para ver cómo va a interpretar eso. Imagínense ustedes que ustedes empiezan a informar sus resultados como glucosa 102 más menos 3, calcio 8.2 más menos 0.5, ALT 32 más menos 2. Imagínense la persona que va a recibir el reporte que le va a generar una cierta tensión o estrés hasta que no esté preparado para interpretar qué es lo que les queremos decir. Esto yo ya se los conté. ICR es respuesta interna continua por las siglas en inglés, ¿no? Entonces, ustedes trabajan pruebas para serologías infecciosas que terminan generando un resultado binario como reactivo, no reactivo, positivo, negativo o alguna otra combinación, que se llega a esa categorización del resultado a partir de mediciones, una respuesta interna continua en el instrumento. Entonces hay mediciones, sería interesante poder la incertidumbre de medida en las etapas de medición. Trabajando con muestras cercanas al valor de corte. En la versión vigente de la norma ISO, si ustedes se fijan, lo que es la incertidumbre de medida forma parte de la verificación del procedimiento de medida o la validación del procedimiento de medida, ¿no? Acá dice, cuando sea relevante, la incertidumbre de medida debe ser considerada en la verificación de procedimientos analíticos. Bien. Esto que estamos viendo ahora son notas de la versión 2012. Dice, componentes relevantes para estimar la incertidumbre de medida.
Lo que les está definiendo es qué parte del proceso general de análisis ustedes van a contemplar para la incertidumbre de medida, la etapa analítica, si ustedes se fijan lo que les está diciendo esa nota. ¿A qué pueden recurrir? A datos que ustedes cuentan en el laboratorio de control estadístico interno de la calidad, ¿sí? Acumulados de un periodo de tiempo, aparecen acá números mágicos. A ver si nos sale el número mágico. Si yo les digo, ¿de cuántos meses necesitan datos de control interno para estimar la incertidumbre de medida? Salió 6, dijeron. Ese es un número, no está mal, porque de hecho está puesto en algunos documentos, pero la definición correcta sería un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado como para que se pueda reflejar el efecto de todas las variables que generan dispersión en los resultados. Pero en algunas guías o documentos o recomendaciones aparece ese número, 6 meses. Empleo de los valores de incertidumbre de medida es para cumplimiento de metas de calidad y comparación de resultados. Una vez más, reforzar, si ustedes no definen metas para estimar la incertidumbre de medida, y la verdad ni pierdan el tiempo en hacerlo porque van a obtener un número que en realidad no sabemos si es grande, chico, mediano, está bien, está mal, si es aceptable, no es aceptable. Todo esto desapareció. Estas son todas notas que están en la versión vigente. Pero la versión nueva hace referencia a este documento, ¿sí? Este documento es una especificación técnica del 2019 que propone modelos para estimar la incertidumbre de medida en el entorno del laboratorio clínico. Ahora, este modelo es mágico, es bastante interesante, ¿no? Si yo más allá, lo puse con palabras, tendría que haber puesto con sigla. Todos sabemos, si yo les pregunto, ¿qué tipo de errores ustedes identifican en el entorno del laboratorio clínico? Y todos hubiéramos dicho, bueno, error aleatorio, error sistemático. Bueno, esta especificación técnica tiene una particularidad, que aplica magia y logra que el error sistemático se haga chiquitito. En realidad no es magia. Lo que está diciendo es que los fabricantes son los responsables de disminuir el sesgo de sus procedimientos de medida, ¿no? Entonces, contemplan que el sesgo de un procedimiento de medida validado cuando es introducido al laboratorio clínico tiene que ser muy, muy pequeñito, ¿no? Y el único componente de incertidumbre de medida asociado a efectos sistemáticos que contempla esta especificación técnica es la incertidumbre del valor asignado al calibrador. Y yo los quiero llevar a algunos planos de incoherencias o inconsistencias que vamos a ver en un ratito. Entonces así está buenísimo, ¿no? Porque si le pegamos un pincelazo al error sistemático, nos queda el error aleatorio y la incertidumbre de medida nos va a gustar porque van a estar bien, bien chiquititas. Entonces esta es la especificación técnica. Nos dice, es un modelo de aproximación para estimar la incertidumbre de medida, que se aplica a mensurandos biológicos, que se nutre de datos acumulados con ese número mágico que mencionamos entre todos de control estadístico interno de la calidad, y la incertidumbre del valor asignado al calibrador como fuente de toda influencia sistemática en la incertidumbre de medida. ¿Por qué? Porque asume que el fabricante sino minimizó y dejó a niveles mínimos el sesgo de sus procedimientos de medida. Lo dice de forma explícita en el documento. ¿A qué aplica este documento? Les muestro este documento porque es el que está citado en el draft nuevo, ¿no? Todo lo que tiene de incertidumbre lo tienen que tomar de acá. Entonces, valores cuantitativos, aplica valores cuantitativos, dispositivos point of care, que ahora los incluye este draft en todo momento. Métodos cualitativos que incluyen una etapa de medición, lo que yo les estaba contando, piensen en las pruebas de serologías infecciosas, que la incertidumbre tiene que estar disponible a medida y no se reporta con los resultados. Eso es todo lo que dice a rasgos en la parte general esta especificación técnica. Es un modelo de aproximación. Los modelos de aproximación estiman incertidumbre típica de un procedimiento de medida y se la aplican a los resultados que genera el procedimiento de medida. Entonces, por un lado tenemos los efectos sistemáticos, por otro lado los efectos aleatorios, los cuantificamos agrupados. Luego recurrimos a lo que es la ley de propagación de errores para estimar la incertidumbre combinada, con una ecuación que es muy simple.
y le aplicamos un factor de cobertura para estimar la incertidumbre expandida. Este es el modelo que nosotros solemos usar para estimar la incertidumbre medida. No es el de la 29914, es el de reporte técnico TR 537 de Nortes, ¿sí? Que está muy bueno, pero tengo que cumplir en decir algo, que no fue diseñado para laboratorios clínicos. Si no me equivoco, es para laboratorios ambientales, sí, laboratorios ambientales. Está disponible este reporte técnico de manera gratuita en la web. Creo que la última versión disponible vigente es la 2017. Y entonces surge la ISO 29914, ¿no? Entonces tenemos los efectos aleatorios, los efectos sistemáticos, pero hacemos magia y desaparecemos los efectos sistemáticos, no están más. Lo único que nos queda es la incertidumbre del valor asignado al calibrador. Dentro de la especificación técnica les habla en algún punto de aplicar factores de corrección, corregir el sesgo con factores, pero en ningún punto de la especificación técnica les explica cómo hacerlo, cómo se debería hacerlo, cuáles son los modelos convenientes para aplicar estas correcciones. Entonces, una vez que tiene estas dos cosas, ley de propagación de errores, estimo incertidumbre combinada, y luego incertidumbre expandida. El componente de incertidumbre medida asociado a efectos aleatorios, datos acumulados de control estadístico interno de la calidad. Surgieron publicaciones bastante recientes que critican mucho esta especificación técnica sobre cómo maneja las varianzas y van a ver que el tratamiento estadístico matemático que hay en esa especificación técnica está siendo criticado. Y con respecto a la incertidumbre del valor asignado al calibrador, se lo tienen que pedir a los proveedores de sus reactivos y de sus calibradores, ¿no? Que tienen unos certificados de trazabilidad e incertidumbre que cuentan con información de la trazabilidad metrológica para los resultados que va a generar el procedimiento de medida y cuentan con información sobre la incertidumbre del valor asignado a sus calibradores. Entonces, con esta ecuación, que es bien simple y se basa en la ley de propagación de errores, estiman la incertidumbre combinada y aplicando un factor de cobertura, aplican y estiman la incertidumbre expandida. Vamos a jugar, yo sé que deben estar cansados porque es tarde, ¿no? Pero flujogramas leemos todos. Les doy como un minuto para que miren este flujograma y me digan, vamos a charlar después entre todos, si no le encuentran algo raro, vamos a llamarlo así. Pero revisen este flujograma. No lo inventé, ¿eh? Está tomado de la especificación técnica. El resumen es, cuanto menos datos yo obtenga o tenga para estimar la incertidumbre de medida, mucho mejor me va a ir y mucho más chiquita va a ser, aunque en realidad puede ser gigantesca. A ver si se los logro demostrar. Si el laboratorio estima y corrige el sesgo de medida, la incertidumbre es más grande. Si ustedes van al flujograma anterior, fíjense en que contempla la posibilidad que el laboratorio estima y corrige la incertidumbre de medida, usa la ecuación de abajo, pero si lo identifica y no la corrige, utiliza la ecuación de arriba. Entonces, si nada más de comparar dos ecuaciones, se dan cuenta es que si yo estimo el sesgo y lo corrijo, lo quito, la incertidumbre va a ser más grande que si lo estimo y no lo corrijo. Está raro, ¿no? Sí, porque está raro. Si el fabricante no ofrece información sobre la incertidumbre del valor asignado al calibrador y el laboratorio estima pero no corrige el sesgo de medida, la incertidumbre es así de chiquitita. Porque uso esta ecuación que está acá. Todo esto surge del flujograma. Está bien raro. Yo creo que esta especificación técnica va a tener que ser revisada, está siendo muy criticada y hay muchas publicaciones que están criticando esta especificación técnica. Entonces, es recontra chiquitita aunque sea gigantesca. O sea, es una impresión nada más. Bien, nos vamos de incertidumbre a medida. Intervalos de referencia biológicos y límites de detección, ¿no? Intervalos de referencia biológico y valores de decisión clínica tienen que ser documentados y tienen que ser comunicados. Intervalos de referencia biológicos, valores de decisión clínica,
se supone que deberían considerar la población del laboratorio, eso es lo que les dice el borrador. Tienen que revisarse de manera periódica, evaluarse y si hay cambios, esos cambios tienen que ser comunicados. Documentación de los procedimientos de análisis. Los procedimientos de análisis tienen que estar documentados, tienen que estar redactados de una manera simple y tienen que estar disponibles donde son útiles, o sea, tienen que estar disponibles donde lo puede leer la gente que lo necesita leer. No tienen que estar guardados, formando parte de una documentación del sistema de gestión que nadie va a leer. Todo lo que son instrucciones abreviadas tienen que estar verificadas. Tienen que estar referenciados los insertos de reactivos y cualquier referencia. Cualquier cambio sobre el procedimiento tiene que ser validado, tiene que estar documentado y tiene que ser comunicado. Los documentos asociados a desempeño están sujetos a lo que es el control de documentos. Y acá vamos a hablar de este punto que es aseguramiento de la validez de los resultados de análisis. Vamos a tratar de utilizar la última energía que nos queda. Si yo les hablo de aseguramiento de la calidad analítica, ¿en qué actividades ustedes piensan prácticamente de inmediato? Lo dijeron bien, pero muy bajito. ¿Cómo era? Control interno, control externo, comparabilidad de resultados, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este capítulo hay una introducción general. Hablamos de control estadístico interno de la calidad, esquemas de evaluación externa de la calidad y comparabilidad de resultados de los análisis. En el aspecto general, nos dice que debe haber procedimientos para monitorear la validez de los resultados. Que estos procedimientos permitan el registro y detección de tendencias y se deben apoyar en técnicas estadísticas válidas, ¿sí? Entonces, esto que es un sexto significa que algo de la versión vigente fue descartado. ¿Qué se descartó? Referencias a procesos de pre- y post-análisis, porque todo esto se escribió donde tenía que ser escrito y no está metido en un lugar donde no tenía nada que hacer. Y conceptos éticos, se lo puse esto entre paréntesis porque era bastante como raro, ¿no? Si ustedes leen el estándar 2012, le dicen un punto que no tienen que inventar resultados. Entonces parece que esto generó algo de urticaria y lo borraron. No está más. Vamos a control estadístico interno de la calidad. Dice, el laboratorio deberá contar con un procedimiento de control interno de la calidad para monitorear la validez continua de los resultados de análisis, de acuerdo con criterios definidos que verifiquen el logro de la calidad deseada y aseguren una validez consistente, pertinente para la toma de decisiones clínicas. Vamos a pasarlo en simple. Ustedes lo que hacen inicialmente es conocen a sus procedimientos de medida, por eso los verifican. Entonces, saben cómo trabaja un procedimiento de medida cuando trabaja de manera estable. Eso es la verificación. Y cuando ustedes hacen la verificación, verifican dos cosas. Que ese comportamiento cumpla con lo que dijo el fabricante cuando validó el procedimiento de medida y que a su vez cumpla con sus especificaciones de desempeño analítico. Los requisitos de calidad que les decíamos antes que ustedes determinaron para sus procedimientos de medida. Eso ya lo hicieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer algo para asegurar que los procedimientos de medida en el día a día trabajan de manera estable, siguen comportándose de esa manera. Porque si logramos eso, sabemos que podemos informar los resultados de los análisis, porque está trabajando de manera estable. Entonces, acá es donde aparece el control estadístico interno de la calidad. Es importante que se definan especificaciones de desempeño analítico, siempre aparece esto, ¿no? Considerando el uso previsto del procedimiento de medida. Estos son como cosas que están bastante interesantes, por eso le pusimos estos colores para que nadie se lo olvide. Dice, porque esto es nuevo, esto puede generar cierto... De hecho, nosotros le enseñábamos esto distinto antes, esa es la realidad. Léanlo. Las especificaciones de desempeño analítico para el mismo mensurando pueden diferir en diferentes entornos clínicos. Nosotros antes establecíamos una especificación de desempeño analítico y era fulminante para todo el procedimiento de medida y todas las situaciones y todas las condiciones. Ahora,
como nosotros definimos especificaciones de desempeño analítico considerando el uso previsto del procedimiento de medida, y el procedimiento de medida puede tener distintos tipos de uso previstos, podemos tener en algunos casos especificaciones más laxas y en otros casos especificaciones más exigentes. No lo digo yo, lo dice el borrador, ¿sí? El procedimiento también debe permitir la detección de la variación del método de análisis entre distintos lotes de reactivo y o calibrador. Se los mencionó Evangelina en uno de los puntos del borrador. Evangelina les dijo, y después lo vamos a ver un poquitito más adelante, que esto se podía hacer con materiales de control, pero también se debería hacer con muestras de pacientes. El material de control es un suplemento. Se recomienda recurrir controles de tercera opinión en lugar de o además de los controles del fabricante, de primera opinión. Les habla de los controles, dice que tienen que ser estables, conmutables, tienen que tener valores asignados cerca a niveles de decisión médica, deben cubrir todo el intervalo de medición del ensayo. También les habla de mecanismos alternativos de comparación cuando no tienen controles, ¿no? Análisis de tendencia de muestras con pacientes, comparación de resultados de pacientes con procedimientos de medida de igual trazabilidad metrológica superior, análisis de muestras de pacientes almacenadas, Se establece que los procedimientos de control estadístico interno de la calidad tienen que ser planificados. Entonces, para planificar un control estadístico interno de la calidad, decir cuántos controles tengo que correr, con qué frecuencia los tengo que correr, cuántos pacientes tiene que haber entre eventos de control y todo, qué reglas tengo que aplicar para liberar una corrida analítica. Tengo que considerar qué tan estable es el procedimiento de medida, qué tantas muestras yo pienso tener entre eventos de control, y cuál es el riesgo asociado para el paciente de informar resultados incorrectos. Se aplican herramientas estadísticas en el control estadístico interno de la calidad y se sugieren y aparecen los gráficos de control, ¿no? Que ustedes ya los manejan muy bien. Y entonces saben que en los gráficos de control ustedes pueden poner en evidencia desvíos, tendencias. En realidad lo que tienen que poner en evidencia es que un procedimiento de medida deja de trabajar de manera estable. Los resultados de control se tienen que revisar de manera periódica. Y claro, si ustedes tienen que revisar los controles para saber si pueden liberar los resultados de la corrida analítica, los tienen que revisar continuamente. Tenemos que establecer requisitos para ver cómo se comporta nuestro procedimiento de medida recurriendo a los controles y tenemos que planificar acciones correctivas. Hay que definir procedimientos para prevenir la liberación de resultados ante fallos. ¿Cuándo? Cuando los errores son clínicamente relevantes y justifica la retención de resultados y repetición de resultados relevantes. La revisión de resultados después del último evento de control de calidad exitoso. Bien. Acá esto no se metieron cosas nuevas, pero se desglosó todo un poquitito más. Esquemas de evaluación externa de la calidad. Se desglosó todo bastante y se puso bastante más fácil de entender. Básicamente, en control externo hay mejoras, ¿no? Estas dos notas permanecen vigentes. El control externo no reemplaza el control interno, ¿sí? Eso lo tenemos todos clarísimo. Es control interno y control externo y tienen distintos alcances y distintos usos previstos. Y sigue mencionando que en la medida de lo posible ustedes tienen que tratar de participar en esquemas de evaluación externa de la calidad que hayan sido acreditados por la norma ISO 17043 o, que es bastante difícil de demostrar, cumplan con los lineamientos generales de la norma ISO 17043. Tienen que escoger esquemas de evaluación externa de la calidad que sean apropiados para sus procedimientos de medida. Tienen que tener un procedimiento para ver cómo se registran en el esquema, la forma de participación y cómo se va a evaluar el desempeño. Tiene que estar bien entrenado y preparado todo el personal vinculado con el esquema de evaluación externa de la calidad. El sistema ideal es un esquema de evaluación externa de la calidad que ustedes reciban la muestra, la gente de calidad, y la puede incorporar dentro del sistema analítico como una muestra incógnita aleatoria, donde la persona que la procesa, aunque es imposible, no sepa que es una muestra de control externo, porque cuando vea que la muestra le tiene que hacer 35 analitos, ya se dio cuenta que no es un paciente. Pero la idea es que la muestra de control externo haga las veces de una muestra incógnita que es colocada de manera aleatoria en el sistema analítico. Se supone que los esquemas de control externo deben verificar el desempeño general del proceso de análisis.
Las muestras deberían ser conmutables, ¿sí? Eso es muy importante, conmutables y homogéneas, es lo que se les pide a las muestras de control externo. Se habla de los distintos mecanismos para establecer valores asignados para las muestras de control externo, método de referencia, consenso general, consenso de grupo par, ya todo esto está explícito en el nuevo borrador. Métodos alternativos, ¿no les pasa a veces que ustedes tienen pruebas para las cuales no encuentran un esquema de evaluación externa comercial que esté disponible? Supongamos que ustedes quieren acreditar esa prueba. Tienen que buscar algún mecanismo alternativo de comparación. Comparación entre laboratorios que tienen el mismo procedimiento de medida recurriendo a muestras de pacientes. Esquemas peer review. A ver si acá hay una casa comercial que distribuye uno, que es uno de los más famosos. ¿Cuál es un esquema peer review? O esquema interlaboratorio, de comparación interlaboratorio. Esos esquemas donde ustedes usan las muestras de control estadístico interno de la calidad para liberar resultados de corrida analítica, pero al final del ciclo mandan todos sus resultados. Ese es un esquema peer review, ¿sí? Usar calibradores de lotes diferentes al que están usando para calibrar el procedimiento de medida. Controles de veracidad. Materiales de referencia conmutables. Estudios de correlación clínica. Son todos mecanismos alternativos de comparación cuando no tienen la alternativa de participar en un esquema de evaluación externa de la calidad. Claro, está bueno participar, pero siempre tienen que revisar los resultados de participación, ¿no? Contemplando o comparando los resultados de la última encuesta frente a encuestas anteriores, estableciendo criterios de aceptación y rechazo propios, además lo que les propone el proveedor del esquema. Tienen que tratar correctamente las no conformidades analíticas, ¿sí? Teniendo en cuenta el impacto sobre los resultados de los pacientes. ¿Y qué pasó con los resultados que ya liberaron? Todo esto se les está pidiendo este borrador. Tachito de basura, de vuelta, en la versión actual hay algunas consideraciones éticas, ¿no? Que les dicen, no se vale que lo llamemos al laboratorio vecino para ver cuánto le dio. Lo que les está diciendo es que no es ético comparar resultados. Bueno, eso era como forma parte del mismo criterio de no inventar resultados y básicamente lo quitaron. Y ya llegando al último punto de la presentación, hablamos de comparabilidad de los resultados de análisis. Seguramente en algunos laboratorios, en los laboratorios más grandes, a veces tienen más de un módulo igual para resolver sus muestras de pacientes. O a veces son varias instituciones que forman parte de un conglomerado que tienen el mismo equipo en distintos lugares físicos. O a veces tienen procedimientos de medida que están montados en distintos equipos dentro del laboratorio informando el mismo procedimiento de medida. Entonces se dan un montón de situaciones que implican que es importante la comparabilidad de los resultados. Diferentes procedimientos de medida, diferentes equipos, diferentes sitios. ¿Qué nos dice con respecto a la comparabilidad de resultados este draft? Que se tienen que recurrir a muestras de pacientes para evaluar la comparabilidad de resultados. Y fin que dice materiales de control con un asterisco y muestras de control externo con un asterisco. Dice, bueno, también vale que lo hagan con estas muestras, pero cuando hacen la comparación inicial, solo un porcentaje muy bajito de muestras pueden ser muestras de control interno y control externo. La mayoría tienen que ser muestras de pacientes. Y acá aparece otro número mágico. Las muestras modificadas, cuando se hace una comparación de procedimientos de medida, no deben superar el 20% del número total de muestras. El 80% tienen que ser muestras nativas de pacientes. Las comparaciones tienen que ser registradas. Tiene que haber cómo se trabaja con comparaciones. Hay una comparación inicial con buen peso estadístico, generalmente recurriendo a modelos de regresión, y en función del tiempo se aplica un protocolo mucho más simple para hacer comparaciones de manera periódica con muestras de pacientes, ¿sí? Hay que evaluar el impacto de las diferencias sobre intervalos de referencia, valores de corte y plan de acción. Bueno, si nos queda tiempo, después me hacen una pregunta sobre esto y lo desarrollamos. Y comunicación del impacto de las diferencias observadas, ¿sí? Así hemos llegado al final de la presentación. De manera muy general, este nuevo draft lo que nos muestra que este nuevo draft está alineado a la última versión de la 17025, que es 2017. Si piensan que la versión actual es 2012, había quedado desfasada contra la versión de la 17025. Hace referencia a otros documentos ISO y no los repite. Está enfocado en lo que es el riesgo
es menos prescriptiva. Como le mostró Evangelina, es mucho más ordenada y tiene mucho más lógico el ordenamiento. Incluye requisitos para dispositivos point of care. Ahí el primer punto no me gusta mucho. Está alineada con la especificación técnica 20914 para incertidumbre de medida. La redacción mejorada de los requisitos de verificación está mucho mejor. Está más detallado todo lo que es control interno y lo que es control externo. Está enfocada en gestión de riesgo y elimina las consideraciones éticas aberrantes como no inventar resultados, no copiarse los resultados de los controles y cosas por el estilo. Básicamente, de parte de Evangelina y parte mía, esperamos que esta información les sea de utilidad. Le agradecemos muchísimo a Galenica que nos invita y ya llevamos muchísimos años trabajando juntos y estamos muy contentos de seguirlo haciendo. Muchas gracias. Bueno, esta fue la última actividad de esta jornada. Espero que haya sido de su agrado. Nosotros sí estamos contentos de estar alineados a esa nueva normativa porque nuestra plataforma Unity Real Time, dentro de sus modelos de estimación de incertidumbre, incluye ese modelo también. Por lo tanto, estamos alineados con la nueva ISO 15189 versión 2022. Y a continuación, a menos que tengan alguna pregunta, los voy a invitar a que pasemos al salón de al lado, donde van a poder interactuar con todos nosotros, va a estar Gabriel, Evangelina, cada uno de los expositores, a un rico cóctel para que cerremos esta jornada que todos ustedes tuvieron. Y a las personas que están vía streaming, que puedan visitar los salones virtuales para que tengan más información. Les agradecemos que se hayan quedado hasta esta hora, sabemos que es tarde, pero... ¿Una pregunta? Perfecto. Justo íbamos a cerrar y hacer una pregunta. Voy a hacerle pasar para allá. Hola, ¿cómo están? Hola. Quería hacer una consulta por dudas que de repente se generan en el día a día, sobre todo con a veces discusiones con los proveedores y estas cosas de rutina. Y me quería poner, por ejemplo, en un escenario en que después de estas charlas nosotros decidimos cambiarnos a un equipo de Galenica, por ejemplo. Ya. Nos convencen y vamos a adquirir este equipo de química y verificamos todas nuestras técnicas, ¿cierto? Hacemos todas las verificaciones que se deban hacer, cumplimos con todo y entramos en rutina. Si después de un tiempo nosotros queremos cambiar por el mismo equipo, como para renovar la plataforma, es el mismo equipo, la misma metodología, exactamente lo mismo, ¿tengo que verificar todas las técnicas nuevamente? O, por ejemplo, como muchos proveedores nos dicen que tienen ciertos marcadores para funcionalidad o test centinela, quizás, porque les sale más barato obviamente a ellos, verificar solo aquellas técnicas que nos verifican el desempeño del equipo. ¿Se podría hacer eso? Entonces, ¿por qué lo pregunto? Porque en muchos equipos analíticos, después de una mantención preventiva, se cambian muchas piezas del equipo y que prácticamente es un equipo nuevo. Por ejemplo, las celdas de medición, etc. Y nunca volvemos a hacer una verificación. No se hace una verificación después de una mantención preventiva. Pero en estricto rigor ese equipo cambió la mitad. Entonces, ¿se aplicaría si yo cambio mi equipamiento que tengo que verificar todo o podría limitar a ciertas cosas? No sé qué dice la norma respecto a eso, si te da directrices de cuándo hacerlo o cuándo te exime de hacer esa verificación. Bien. Vamos a pensarlo entre todos, pues está muy buena la pregunta, ¿no? Me traen un equipo nuevo, ¿no? Que es igual al que yo tengo, pero no es el mismo porque tiene distinto número de serie. Ahí vamos bien. Entonces, el procedimiento de medida implica es el equipo, el entorno, el operador, el reactivo, los líquidos, el calibrador y demás. Entonces cambió el equipo, o sea, el equipo es el mismo modelo, pero es un número de serie distinto. ¿Estamos hablando del mismo procedimiento de medida o en realidad si definimos procedimiento de medida sería el mismo, pero no es el mismo equipo, es otro equipo distinto? Entonces, ustedes si ustedes tuvieran que decidir, ¿qué harían? Hay que verificarlo. Hay que verificar el procedimiento de medida nuevamente. Donde sí, la versión, hay que volverla a verificar, ¿no? Todos los procedimientos de medida. Donde sí
la versión vigente de la ISO y el draft te dicen que te fijes es cuando hay un mantenimiento o una reparación. No te dice cuándo sí o cuándo no, pero lo que te dice es que vos tenés que evaluar el impacto de esa reparación sobre el procedimiento de medida para ver si tenés que volver a verificar alguno de los parámetros de desempeño que son críticos, ¿sí? Supongamos que, vamos a plantear escenarios, ¿no? Supongamos que lo que se reemplaza es el banco óptico de un equipo de química clínica. ¿Volveríamos a verificar precisión, veracidad o no lo volveríamos a hacer? El banco óptico es el corazón y sí, vamos a tener que volver a verificar, ¿sí? Supongamos que lo que reemplazan es el equipo tenía un problema de pipeteo y lo que reemplazan es una de las jeringas del equipo, de las que están metidas abajo. Y es una reparación menor, ¿sí? También va a mejorar la precisión y evaluando con controles yo podría saber si eso alcanzó. No hay un lineamiento concreto, lo que les dice, tenés que evaluar el impacto de la reparación o de la modificación sobre el procedimiento de medida y volver a verificar lo que sea necesario. La respuesta concreta a la primera parte de tu pregunta, hay que verificar los procedimientos de medida, sí. Porque por más que nosotros pensemos que no justifica, cuando los vayan a ir a acreditar, por más que nosotros le digamos, me parece que con verificar uno de punto final, una cinética y uno de turbidimetría, ya le hicimos, es suficiente. Entonces va a ir el auditor y les va a pedir la verificación de todo y les va a hacer tac, así, o sea, diciendo, no, esto no es así, este equipo es distinto. Entonces hay un gap entre lo que a uno le propone y lo que uno tendría que hacer. ¿Contestó la pregunta? Sí, pero me queda la duda con el tema de los mantenimientos preventivos. Ahí lo que pasa es que los mantenimientos, cuando vos te haces mantenimientos, hay mantenimientos por parte del usuario, hay mantenimientos por parte del proveedor. Y cuando vos tenés un sistema de gestión de la calidad, se supone que el proveedor te tiene que declarar a vos qué es lo que va a hacer en cada uno de esos mantenimientos. Y de hecho, lo que va a hacer en cada uno de los mantenimientos está incluido en los manuales, en el manual del equipo. Lo primero que uno tendría que hacer es asegurarse que todo lo que se tenía que reemplazar y todo lo que se tendría que hacer se hizo. Generalmente en los mantenimientos preventivos no se reemplaza un banco óptico o no se reemplazan a veces jeringas, se reemplazan puntas y hay tipos de reemplazos que tal vez no tienen tanto impacto. Lo que sí, después de un mantenimiento, lo que vos tenés que hacer es, desde un mantenimiento vas a correr los controles, se supone, para ver cómo quedó funcionando el equipo y ante una eventualidad de un funcionamiento que no es el esperado, ahí sí ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Pero por lo general, en realidad, un organismo de acreditación yo no creo que lo haga, pero después de un mantenimiento preventivo por parte del fabricante de lo que están planificados, no te pide que vuelvas a verificar por completo un procedimiento de medida. Sí, reparación es mayor de un componente crítico, pero nadie te va a decir cuál es el componente crítico, cuándo aplica y cuándo no aplica. Eso lo vas a tener que definir vos. Hola, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Bienvenido. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si tengo recién implementado un equipo ya está verificado y validado por el proveedor, a nivel costo-beneficio, si es que el flujo en mi unidad es baja de las muestras que estoy analizando, estamos haciendo coagulación especialidad, Sí. ¿Es necesario controlar todos los días las técnicas o puedo hacerlo solamente cuando me llega la muestra para analizar? Bien. A nivel costo-beneficio en relación a si es que controlo todos los días, tengo que comprar más reactivos, más material control, o lo puedo hacer a medida que me vaya llegando el flujo de muestras. De vuelta la pregunta, está muy interesante. ¿No se supone que vos tenés que los resultados de los controles, en realidad pensemos en lo que yo les contaba de por qué se corren controles. Yo corro controles para saber si el sistema analítico está trabajando de manera estable y yo puedo liberar los resultados de los pacientes. Si yo no voy a liberar resultados de los pacientes, voy a correr controles, sé que el sistema analítico está trabajando de manera estable, pero no tengo una liberación de corrida analítica porque no hubo pacientes en ese día. Entonces hay muchos laboratorios que van a correr los controles cuando se procesan muestras, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que a veces cuando los parates de los equipos son muy prolongados,
pasa mucho tiempo entre que se corre muestras y se vuelven a correr. Eso cada vez es menos que pasa eso, ¿no? Porque antes se juntaban muestras y se corrían las TSH los jueves, se corrían las LH los lunes de la otra semana, entonces había como un periodo muy largo y entonces se encontraban que cada vez que dejaban de usar un procedimiento de medida y lo tenían que volver a usar después de 5 días, el sistema analítico no estaba trabajando tan bien y a veces esos laboratorios decidían correr controles aunque no procesaran muestras de pacientes en ese periodo intermedio. Pero pensando en el uso previsto de los controles, liberación de corridas analíticas, primero asegurar que el sistema analítico está trabajando de manera estable, nadie te podría objetar que vos no corras controles cuando no estás corriendo muestras de paciente en un día. Entiendo, y tengo otra duda. Sí. Si es que recién estamos iniciando con nuestro equipo, nosotros tenemos el material control que nos entregan, que tiene sus parámetros, que la campana de Gauss es mucho más amplia que lo que uno tiene establecido luego de un tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar con todos los datos que voy recopilando durante el tiempo para yo crear mi curva, mi gráfico? Está bueno, de vuelta aparecen los números mágicos, ¿no?, de las guías. C24. Porque aparecen números mágicos y te dicen, algunas guías, las más viejitas, te hablaban de 21 días, ¿no? O sea, te dice 21 días para tener una estimación confiable del parámetro de tendencia central, que sería la media valor asignado, y el parámetro de dispersión, que es el desvío estándar que vos le colocás a la carta de control. Y como que es una doble falacia, ¿no? Para el parámetro de tendencia central, con 21 días te pasaste, y no es que esté mal, está bien si tenés más datos, pero para el de dispersión con 21 días posiblemente te quedes corto. Entonces aparecen nuevos números mágicos y te hablan de más de 31 días y que son números más estadísticos, porque te empieza a hablar de que cuando una estimación de una medida de dispersión empieza a ser confiable. Tal vez lo ideal sea trabajar después de 31 puntos, tampoco tirar 31 puntos en 2 días, porque tampoco te va a servir, porque eso no tiene sentido, te habla de días diferentes. Y entonces ahí vas a tener una primera estimación mucho más confiable y acuerdo en un 100% lo que vos dijiste. Trabajar los controles de manera continua con el valor asignado y el rango que te propone el proveedor del material de control, que no lo hace de malo, sino que lo hace para que vos los puedas usar inicialmente hasta que puedas definir tus propios rangos. No puede ser algo que vos hagas de manera eterna, lo tenés que hacer por un tiempo, y vos lo definiste, lo mínimo es 31 días, si tenés estimaciones un tanto más prolongadas no va a ser mal. Perfecto. En el chat del streaming había una consulta, pero era específico para un proveedor de control externo que no lo podemos aludir nosotros, por lo tanto le pedimos a la persona que hizo la consulta que se lo haga directamente a ese proveedor, sobre si cumplía o no con los requerimientos de la 15189, por lo tanto de la 17043. Así que, dicho esto, los invitamos